Bueno, entonces vamos a ver. Les voy a dejar, les voy a explicar, mejor dicho, los últimos temas de corte. Por ahí les estoy a punto de subir el día de hoy la última parte de ciclos, que va a ser el ciclo for. Lo grabé el fin de semana, ya está, no, me falta editarlo y lo subo, pero eso se lo subo el día de hoy. Ahora, para complementar la última parte del corte, porque ya no tenemos nada de tiempo, es ver el tema de arreglos. ¿Alguien ya ha visto este tema antes o ya sabe a qué me refiero con los arreglos? Muchachos, a ver. Ok, bueno, supongo que igual y no lo han visto porque estos temas forman parte de estructuras de la materia de estructuras de datos. Em, Puedo hacer para que se vea. No, lo voy a acercar así. Miren, nosotros ya trabajamos hasta ahorita con estructuras de control. Recuerden, ese concepto habla de que nuestro programa tiene diferentes elementos que controlan el flujo hacia donde se dirige, ¿no? Se puede ver a gran detalle en el diagrama de flujo. Luego, por ejemplo, hacemos una comparación, una validación y podemos saber hacia dónde se debe ir nuestro código. Eso es una estructura de control, que lo son if, else if y switch. Esas son las estructuras de control. Luego tenemos el concepto de estructuras cíclicas, que lo que hacen es repetir a través de bucles de tiempo una serie de comandos, una serie de código. Y entre ellos tenemos while, do while y for. ¿Ok? El for, como les digo, ese video ya se los grabé y se los estoy subiendo a la plataforma. Está bastante entretenido. Y luego tenemos estructuras de datos. Recuerden, estructuras de control, estructuras cíclicas y estructuras de datos. Las estructuras de datos, a diferencia de las otras dos tipos de estructuras, son, se les conoce también como arreglos de diferentes tipos, arreglos unidimensionales o bidimensionales. También cada uno de estos tiene su propio nombre, pero eh, los arreglos son un tipo de estructura de datos. ¿Por qué? Porque son una manera de almacenar información a nivel de programación. Tengan en cuenta que el código solamente no, bueno, el código no es como tal que se almacene de manera permanente. El código cumple una serie de funciones, ¿no? De tareas para que un programa pues, pueda funcionar correctamente. Para que el programa funcione muy bien, a veces es necesario utilizar estructuras de control, estructuras cíclicas y estructuras de datos. Una de tantas estructuras de datos que existen son los arreglos. Y como ahí pueden ver en la pantalla, existen de dos tipos. ¿Qué otros tipos de estructura de datos existen? Existen listas de adyacencia, matrices de adyacencia, grafos, árboles binarios, un montón de estructuras existen. Pero las dos estructuras más básicas son los arreglos unidimensionales y bidimensionales. ¿Cuál es la función de los arreglos? Los arreglos lo que hacen es agrupar una serie de valores dentro de un mismo espacio en memoria, lo que podríamos considerar como por ejemplo una variable. Una variable en memoria de la computadora, en memoria RAM, en memoria temporal, no es como que en el disco duro se almacena una variable, no, pero en memoria temporal una variable es creada para guardar un valor. Hasta ahorita hemos trabajado con ejercicios que nos permiten guardar valores dentro de variables. Ujú. Por ejemplo, la edad de una persona, el promedio, las horas, minutos, segundos, todo eso lo hemos podido guardar directamente mediante que el usuario captura la información a través del teclado o a través de procesos y operaciones tanto matemáticas como lógicas. ¿Ok? Recuerden que las variables pueden guardar valores lógicos, valores alfanuméricos y numéricos. Pero no sé si se han puesto a pensar o han tratado de hacerlo,
¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, quiero una serie de datos? Por ejemplo, yo quiero 10 edades o 10 promedios o 10 datos específicos. ¿Qué pasa cuando yo quiero almacenar todo eso? No se trata de guardar o crear, mejor dicho, 10 variables distintas. Por ejemplo, quiero 10 edades, no voy a crear las edades edad 1, edad 2, edad 3, edad 4, ¿no? O a veces quiero que ese conjunto de edades sea dinámico. En un programa puedo pedir 100 edades, 400 edades, ¿no? Entonces no voy a poder crear variables al momento de ejecución del programa. De hecho, no sé si se habían fijado, pero las variables se declaran al momento de programar y durante la ejecución ya no se pueden crear más variables como tal que puedan tener un nombre específico, ¿no? Por ejemplo, edad 1, edad 2, edad 3. Por ejemplo, que yo quiera crear una variable dentro de un ciclo y que esa variable se llame de una manera específica, eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo es que nosotros guardamos mucha información a través de datos? Recuerden, también esto es un concepto de base de datos, lo van a ver. La información a gran escala, pues me sirve para diferentes tipos de operaciones, pero la pieza mínima de información es un dato. Por ejemplo, un nombre, un teléfono, una edad, una estatura, ¿no? Si yo manejo todos esos datos por separado, no sirven de nada. Si yo los junto, entonces estoy obteniendo la información de una persona. Entonces, lo que hace un arreglo es almacenar múltiples datos dentro de un mismo sitio en memoria. Es casi casi como si ustedes tuvieran que crear una variable llamada edades y en lugar de que solamente le puedan incrustar un solo valor, es decir, la edad de una sola persona, puedan agregarle 10 valores, 15 valores, 20 valores, ¿no? Los que ustedes definan. Pero ese es el punto de los arreglos, que pueden guardar más de un solo dato dentro de un espacio. Entonces, para eso existen dos tipos. Por el momento, bueno, les voy a explicar los dos, porque de hecho los dos les van a servir para desarrollar su programa. Ahorita les voy a explicar al final qué es lo que tienen que realizar como evidencias. Que de por sí, si ven la plataforma a distancia, ya está cargada en el apartado de materiales o listas de cotejo. Pero primero vamos a ver las definiciones. Como les explicaba, los arreglos bueno, como les digo, hay dos tipos, unidimensionales y bidimensionales. Cada uno tiene su propio nombre o sinónimo, pero ambas son estructuras de datos simples o sencillas o básicas que nos van a permitir guardar múltiples datos dentro de un solo espacio. Les voy a pasar ahí por el chat la página por si lo quieren ver. Y aquí lo tenemos. Podemos clasificar los arreglos en dos tipos, unidimensionales, que también se le conocen como vectores, o bidimensionales, conocidas como matrices. Tal vez ya cuando les digo matrices se ponen a pensar en las matemáticas y al menos yo no sé, yo no soy tan bueno, pero esto es bastante más fácil de entenderlo. Los vectores tienen son el tipo de arreglo más sencillo porque se basa en una sola dimensión, es decir, solamente maneja un conjunto definido de datos. De hecho, lo voy a manejar aquí, así. Por ejemplo, ¿se alcanza a ver bien? Sí, profe. Okay. En este ejemplo tenemos un vector. Este vector le podemos llamar de una manera muy específica. En este caso dice mi vector. Y el vector o el arreglo unidimensional puede ser, como tal, se convierte en una variable, ¿no? Suponiendo que aquí, en lugar de que se llame mi vector, le voy a llamar edades, entonces tengo una variable que en realidad es un vector y va a almacenar múltiples datos en lugar de uno solo. Por ejemplo, voy a guardar edades de niños. Por ejemplo, tengo un niño de 9 años, uno de 5, uno de 6, uno de 2, 4, 8 y 3. Y todos estos datos pueden ser alterados y, por ejemplo, si yo quiero que el segundo espacio
el 5 ya no sea 5 y ahora sea 3, puedo cambiarle ese valor, ¿sí? Y si yo quiero obtener, es el proceso inverso, si yo quiero obtener el último registro del vector, que es el 3, yo también lo puedo obtener. Entonces, esa es la ventaja de un vector, que tiene diferentes propiedades que una variable sencilla, porque esto ya es una estructura de datos como tal. Yo puedo guardar información en un espacio definido o puedo acceder a esa información. Puedo darle bueno, obtener la información. Entonces, ¿cómo entro al espacio? Aquí hay un ligero error de programación, se los explicaba ayer. Ayer creo que grabé el video de For que les comenté. Y les decía que en toda la computación, la manera en la que ustedes empiezan a contar no es desde el número 1. Aquí, porque es un ejemplo, pues sí lo empieza a manejar como 1, pero la manera correcta de accesar es decir, bueno, yo quiero obtener el primer registro, la primera edad de mi conjunto de edades, ¿no? Entonces voy a obtener la posición 1. Y entonces, ¿cómo accedo a ese valor? Entonces, sería, por ejemplo, mi vector en la posición 1 va a ser igual a 9. Esto es un ejemplo, no es que así se vaya a ver en código. ¿Cómo se vería realmente en código? Sería así. Tengo el vector y entre corchetes voy a poner la posición o índice. Se le conoce como índice o en inglés index a la posición del arreglo o de la matriz o de cualquier otra estructura de datos, pero se comienza a contar desde el 0, ¿ok? El 0 tal vez en las matemáticas no es una forma natural de contar, porque ustedes empiezan incluso cuando quieren contar una serie de elementos, empiezan a contar a partir del 1. En la programación, pues el 0 es importante. Entonces se considera como 0 el número inicial para empezar a contar. Es decir, ¿cuántos elementos tengo yo puestos en este vector? Tengo 4, el 0, el 1, el 2 y el 3. Ahí están los 4. Esto puede ser confuso al inicio, pero se van a acostumbrar poquito a poco. Entonces, definamos las partes de un vector. Tenemos el nombre del vector, en este caso se llama vector, o podríamos llamarle edades, como en el ejemplo que les estoy dando. Y si digo que quiero entrar a al primer índice o a la primera posición, voy a poner entre corchetes el número 0. Y voy a cerrar. Y esto me va a dar como resultado un 7, ya sea para darle ese valor o para obtener ese valor. ¿Ok? ¿Alguna duda tienen hasta acá? No, profe. Bueno, a ver, ahí está. Y listo. Ya. Listo. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? En los algoritmos realmente no hay mucho que cambie. Simplemente al momento de darle un valor a una variable, se le especifica al igual que aquí el nombre del vector y entre corchetes la posición y eso es todo. No es realmente muy complicado. Donde tal vez se puede ejemplificar mejor es aquí en el código. Porque, déjenme ver, no me acuerdo exactamente cómo definirlo, pero por ejemplo aquí manejamos un vector, o lo vamos a manejar así como edades, y debe de ser de esta manera. Sí, no, espérense. Ya no me acuerdo cómo definirlo en Java. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Esto qué? Aquí vamos a mostrarlo de esta manera, así. Listo, ajá. Y aquí podríamos declarar primero nuestro vector
diciéndole que vamos a darle vamos a meter un arreglo unidimensional, pero de un tipo de dato específico. En Java se tiene que especificar. Hay otros lenguajes de programación en los que no se deben de especificar como tal el tipo de datos del vector. Por ejemplo, podríamos decir que la posición 0 tiene un 7, la posición 1 tiene una palabra, por ejemplo, una cadena de texto, y luego en la posición 2 tiene, bueno, en el índice 2 tiene, no sé, un true, por ejemplo, o sea, diferentes tipos de valores. Hay lenguajes en los que sí se puede, pero Java no lo permite. Entonces aquí le pondríamos de esta manera. Ahora, esto no funcionaría como tal porque debemos de, también eso es importante Java, debemos definir la cantidad de espacios que va a tener. Entonces para eso lo podemos definir dentro de la misma variable y le vamos a decir igual a new int, así, y le vamos a decir que va a tener 10 espacios, ¿no? Y de esta manera le estamos diciendo que vamos a crear un vector, un nuevo vector con 10 espacios. Ahora sí, vamos a decirle, por ejemplo, edades en la posición 0 o 9. Eso es lo máximo que va a alcanzar. Aquí le estamos diciendo que van a ser 10 unidades, 10 espacios. Pero en nuestro código solamente, como les digo, vamos a empezar a contar desde el 0 hasta el 9. Ahí están los 10 espacios. Si yo le doy aquí un 10, me va a mandar un error. Ahorita lo vamos a ver. Le voy a decir que, por ejemplo, en la posición final va a ser igual a 25, aquí a 25, que serían, por ejemplo, mi edad. Y le vamos a poner vamos a mandar un mensaje en pantalla, pero déjenme ver cómo escondo esto porque está muy raro. ¿Cómo quito esto? ¿Cómo quito esta segunda pantalla? Bueno, lo que voy a hacer es guardar. Y voy a cerrar el programa y voy a volver a ver. No sé cómo es que me salió eso. Yo tampoco estoy muy acostumbrado al IDE de Eclipse, así que no me sé ni los comandos ni nada. Pero bueno, esa sería la manera de accesar. Se los muestro en código porque realmente creo que les va a servir más. Porque en los diagramas de flujo y pseudocódigo pues, representa lo mismo. Entre corchetes, el número del índice. Y eso sería todo. Mientras entiendan el funcionamiento completo, no va a haber ningún problema. Y lo volví a mandar así, con la pantalla. Déjenme ver si puedo restablecer el editor, suma. Expecting navigation. Short P. Ahí está. Listo. Voy a mandar a imprimir. ¿Qué voy a mandar a imprimir? El vector edades. Pero si yo lo mando a imprimir así como tal, sin la posición, fíjense lo que va a pasar. Bueno, aquí me puso la consola y me pone una cadena de texto súper rara. ¿Por qué? Porque a diferencia de una variable, esos lo van a ver con más calmita en estructuras de datos, pero esta es una introducción. En una variable, cuando mandan imprimir el valor, cuando mandan imprimir una variable, mandan directamente su valor, pero tengan en cuenta que un vector o una matriz, que ambos son arreglos, van a tener múltiples valores, por lo tanto la estructura a nivel de memoria se va a tener que dispersar. Entonces cuando mandan imprimir un arreglo como tal, cual sea, les va a mandar a imprimir la posición de la memoria en la que está. No les va a mandar a imprimir todos los valores. Pero para eso,
cerrar esto aquí. Para eso vamos a acceder de la misma manera con corchetes hacia hacia los espacios que tiene. Entonces, si le decimos 0, nos va a mandar un error. Bueno, no nos va a mandar como tal ningún valor porque no le indicamos que va a tener un valor en esa posición, pero si le indicamos que nos dé la posición 9, nos va a tener que imprimir ese 25. ¿Okay? Vamos a verlo así. Y aquí está ese 25. Igual y si no se alcanza a ver tanto, pero créeme que ahí está. Aquí. Aquí lo quiero. Sí, porque como que no sé por qué me lo puso allá. Bueno. Ahora, como les decía, aquí le estamos declarando que vamos a manejar un vector de tipo entero. Definimos el nombre, va a ser igual a un nuevo arreglo de 10 posiciones. Un nuevo arreglo unidimensional de 10 posiciones. La posición máxima o el índice máximo es el 9, porque si le decimos que aquí va a imprimir un 10 o que mande imprimir el 10, me va a mandar un error. Porque recuerden que va a empezar a contar a partir del 0. Del 0 al 9 hay 10 posiciones, 10 índices. Aquí le decimos el número real que va a tener y ya cuando hacemos la manipulación empezamos desde el 0. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, así y aquí. Fíjense, no me voy a meter ahorita con ciclo for porque es la manera más fácil de verlo, pero esto que estamos haciendo se puede trabajar de mejor manera con un ciclo. Por ejemplo, aquí vamos a crear una variable int contador, una variable contador que va a ser igual a 0. Y vamos a hacer dos ciclos. Bueno, vamos a trabajar con dos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un while. Le vamos a decir mientras el contador sea menor a 10. También se los explicaba en el video de ciclo for. Cuando ustedes están trabajando de esta manera, tienen que hacer la validación de esta forma, porque del 0 al 9 van a dar 10 vueltas, y cuando el contador llegue al número 10, cuando el contador sea 10, entonces va a ser contador que vale a 10, aquí, 10 es menor a 10, eso les va a mandar un error, bueno, les va a decir que no, por lo tanto se va a salir de la ejecución del bucle. Vean el video para que se entienda de mejor manera, ¿sale? Que no me atrase un poquito más acá. Entonces lo que vamos a hacer es decirle en el while que va a darle valor en la posición contador. Esto se puede hacer porque contador es una variable que va a estar cambiando. Y también hablamos de esto, ¿no? Contador es igual a contador más 1. ¿Ok? Para que vaya aumentando su valor en 1. Entonces, si empieza en 0, me va a dar aquí edades en la posición contador. ¿Cuánto vale contador? 0. Es igual a 25. Este valor 25 yo lo quiero de manera dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer aquí también es crear la variable de scanner que siempre hemos hecho. Claro, le vamos a poner así, es igual. Y esto me va a dar un error, pero si lo importamos, entonces ya no me va a dar ese error. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el while es decirle edades. En el contador lo vamos a hacer de manera directa. Es igual a teclado.nextInt, ¿no? Porque acuérdense que estamos trabajando con entero. Entonces, contador que vale 0 va a ser igual a lo que capturemos por teclado, y el contador va a aumentar en 1. Y después termina la ejecución, vuelve al apartado de aquí arriba, ahora el contador vale 1, y así se va a ir 10 veces. Al final aquí, esto pues no se va a ver en pantalla. Aquí se va a hacer llenando el arreglo. Esto como tal no se va a ver en pantalla porque aquí solamente vamos a meter datos al vector.
Ahora lo que tenemos que hacer con un segundo while, o mejor dicho, con un do while, vamos a hacer con un do while para cambiarle el estilo. También lo pueden hacer con C++. Es que vamos a recorrer ahora otra vez con un nuevo ciclo, pero ya no para darle valor, sino para imprimir por pantalla el valor. Pero, ¿qué pasa? Que el contador, cuando ejecuta este ciclo while, va a llegar al número 10. Y yo lo que debo de hacer aquí es reiniciar contador a 0 para que yo pueda volver a utilizarlo aquí y vuelva a ejecutarse 10 vueltas, 10 veces. ¿Ok? Y lo mismo, system.out.println, edades en la posición contador. ¿Ok? Porque así va a empezar otra vez desde 0. Desde 0, 0, 1. Vamos a empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hasta el índice 9 va a ser las 10 posiciones. Vamos a imprimir esto en pantalla. Fíjense cómo se va a ver. ¿Está? Caray, no ocurrió. Permítame un momentito, ¿sale? Mientras esto corre, porque no sé dónde está corriendo. El window. Y debe aparecer. Aquí. Por alguna razón no me estuvo corriendo. Programa. A ver, ahí va. Ah, claro, lo empezó a correr, pero si se dan cuenta, solamente está esperando que yo capture por teclado. Aquí le debo de mandar .out.println. Le voy a mandar un mensaje diciendo dame el valor del vector en la posición y aquí le voy a concatenar el valor de la posición contador. De hecho lo voy a manejar así como con corchetes, ¿sí? Contador, porque acuérdense que empieza desde 0 y luego le sumo aquí, sí. Y aquí, bueno, en edades se va a ver todo envuelto demasiado rápido, pero se va a ver bien. Ahí está. Dame el valor del vector en la posición 0. Le voy a dar, por ejemplo, un niño de 5 años, luego uno de 12, uno de 13, uno de 6, uno de 7, 8, 9, 4, 1. Dense cuenta aquí cuántas veces. El índice empieza desde 0, pero aquí este sería nuestro décimo valor. Aquí será el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Ahí está. Son 10 partes. Acuérdense que esto puede confundir porque lo que estamos haciendo es empezar desde 0. La cuenta. Le vamos a poner un niño de 10. Y aquí nos empieza a mandar bueno, tuve un error de código y es que precisamente al utilizar un ciclo while hay que decirle aquí que vuelva a hacer el contador a sumarlo en 1, porque si no solamente me va a estar imprimiendo la información del primer espacio y por lo tanto el while se va a quedar en bucle. Eso es un error muy común, ¿vale? Entonces vamos otra vez. Vamos a montarle en 1 y le vamos a decir 2, 8, 5, 6, 4, ahí está. Y me da todos los valores de las edades, ¿ok? ¿Qué puedo hacer con esto? Ya puedo yo, por ejemplo, sacar promedios, ya puedo hacer operaciones un poquito más avanzadas con algún ejercicio que me estén pidiendo. De hecho, por ahí les voy a dejar una serie de ejercicios que no va a ser mucho,
pero lo vamos a manejar de esa manera. Ya no me da tiempo ahorita de explicarles el otro tipo de arreglo, que es la matriz. La van a utilizar, pero se los voy a grabar hoy en la noche para que mañana mismo ya lo tengan, ¿sale?